Señoras y señores, buenos días, amables televidentes. Gracias por estar en Periodismo y Sociedad. Hoy, un nuevo lunes para que esté con nosotros el doctor Alfredo Polanco. Adelante, Andrés Matos. Buenos días, Gregorio. Buenos días a todos los que nos sintonizan cada día a esta hora para esta propuesta comunicacional, objetiva y transparente, edificante, educativa, de prevención. Los lunes, como siempre, gracias a Dios, con el doctor Alfredo Polanco, que nos trae esa cátedra de salud. Espero que todo lo que se diga hoy sea aprovechado por cada uno de nosotros. Sí. Bienvenido, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días, Gregory, y a nuestro público, que como cada lunes, y de lunes a viernes están pendientes de los temas importantes de este programa, pero los lunes, especialmente aquí en Periodismo y Salud. Hoy un tema bastante importante, y la importancia radica en que afecta a una gran parte de la familia mundial, y vamos a hablar de lo que es la demencia, el Alzheimer, señores. Esta entidad clínica, sí, ya que mañana es el Día Internacional, el Día Mundial de lo que es el Alzheimer. Y todo el mes de septiembre, o sea, a partir del año de 1994, la Organización Mundial de la Salud incorporó este día, el día 21 de septiembre, como Día Internacional del Alzheimer. Y a partir del año 2012, no solamente es el día, sino que noviembre fue declarado por la OMS como el mes internacional del Alzheimer. Ya ustedes saben que es una de las principales enfermedades degenerativas que afecta a pacientes mayores de 60 o 65 años, ya que aproximadamente entre un 8, alrededor de un 6 a un 8% de la población mayores de 65 años ya comienzan a padecer este tipo de trastorno neurológico. De ahí la importancia de que nosotros también nos unamos a lo que es la campaña de orientación sobre lo que es esta enfermedad. Bueno, ¿y qué tenemos hoy, doctor? ¿Tiene un origen específico el Alzheimer? ¿Tiene un tratamiento especial? ¿Qué elementos lo originan que podamos decir que tiene esperanza de ser controlado? Sí, lo importante es saber que hay diferentes tipos de demencias, que es la pérdida de la memoria. Doctor, Alzheimer cae dentro del grupo de que una persona tenga un padecimiento de demencia también. Claro que sí. El Alzheimer es el principal tipo de demencia que presenta el ser humano. O sea, representa aproximadamente entre el 70% de todos los casos de pérdida de la memoria es por esta enfermedad de Alzheimer. Luego hay otros tipos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular pueden tener pérdida de la memoria. Hay causas no conocidas, pero generalmente cuando un paciente tiene pérdida de la memoria, aunque no sea esa, le dicen, pero mira, tiene demencia senil o demencia de Alzheimer. Incluso se han puesto como si fueran sinónimos, aunque no lo son. O sea, el Alzheimer es un tipo de demencia que, según dicen los autores, podría presentarse en el ser humano, en el cerebro, las manifestaciones clínicas, o sea, antes de que el paciente presente manifestaciones clínicas, incluso hasta 25 años antes de presentar manifestaciones clínicas, el paciente ya va presentando las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Es bastante importante nosotros tener el conocimiento porque de repente una persona que tiene 50 años de edad, así joven, 50 años, va presentando que se le van olvidando los eventos recientes. Se le va olvidando, por ejemplo, el nombre de una persona.
se le va olvidando dónde puso las llaves de la casa o las llaves del vehículo. Ya esos son los primeros indicios de que esa persona posiblemente vaya a tener o está presentando los primeros indicios de que va a tener una demencia. Pero muchas veces el paciente presenta esta sintomatología y el mismo paciente a veces, para no decir que se está, porque a veces lo que lo tildan es que se está volviendo loco, etcétera, se queda callado, pero en su mente esa persona sabe que no recuerda dónde puso la llave y después se recuerda dónde la puso. Pero esos son los primeros indicios que al familiar del paciente debe de llamarle la atención para buscar ayuda médica, en un psiquiatra, en un neurólogo, porque es importantísimo que este paciente visite acompañado de un familiar a neurólogo. Hay un factor importante para lo que es la demencia senil, que o sea, hay factores que lamentablemente son no modificables, porque la edad usted no la puede modificar, y ya en la medida en que se avanza en la edad, ya usted tiene factor importantísimo predisponente para la demencia senil. Pero también hay factores genéticos involucrados en la demencia senil. O sea que si tus padres presentaron demencia senil, tienes más posibilidades de presentarla. También los pacientes que tienen el mal de Parkinson, miren, otra enfermedad degenerativa, también es un factor predisponente para que el paciente presente la enfermedad de Alzheimer. Por suerte, hay factores importantes que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo. Estos son factores que predisponen a que un paciente tenga demencia tempranamente. La hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, por ejemplo, que la persona saben que las grasas, los lípidos, mientras un paciente tiene más contenido de grasa en su cuerpo, esas grasas van a presentar obstrucción de las arterias, sobre todo las arterias del cerebro, en este caso, y van a disminuir la irrigación, la llegada de sangre a ciertas áreas del cerebro, y por ende, ya eso es un factor predisponente para que un paciente presente Alzheimer. El no hacer ejercicio es bastante importante. Y ustedes van a ver que las personas de países subdesarrollados también hay una mayor predisposición, porque el hábito de utilizar la mente con frecuencia es un factor que favorece a que no se presente el Alzheimer. Estábamos conversando un grupo de médicos sobre muchas personas que nada más prácticamente, como no son letrados, pues se levantan, cocinan, comen, se acuestan, duermen, etcétera. Hay más predisposición, porque si usted no utiliza la mente, no ejercita la mente, usted va a tener más olvido. Por eso es importante incluso hay muchas personas que utilizan los crucigramas, llenar crucigramas, y salen algunos libros de neurología o neurocirugía, que el ponerse a embromar, llenar crucigramas, eso te abre la mente y es un factor que favorece a que usted no tenga Alzheimer. Del mismo modo, jugar ajedrez. Usted sabe que una persona que juega ajedrez está utilizando mucho la mente. El ajedrez es el deporte ciencia. Usted tiene que utilizar bastante la mente. De modo que en la medida en que usted utiliza más la mente para desenvolver acertijos, etcétera, usted tiene menos posibilidades de padecer de lo que es la demencia senil en sentido Doctor, general. ¿y desde qué edad? Porque generalmente esos juegos, esos trucos, esas actividades intelectuales, se los recomiendan después de la tercera edad a las personas. Pero eso entonces debe desarrollarse desde temprano. ¿A qué hora usted recomienda eso? Óyeme, el hábito de la lectura, por ejemplo, mira, en los países desarrollados, usted se monta en un tren y usted ve a la gente parada leyendo un libro. En República Dominicana, en los países subdesarrollados, usted no ve a nadie, pocas personas usted lo ve inclusive leyendo el periódico. A veces buscan el periódico para leer anuncios solamente, pero no para leer un artículo que escribió Gregory, que escribió Andrés Mato, un artículo importante, solamente para ver las noticias de que fulano mató a alguien, etcétera. No se leen
novelas que son bastante interesantes, obras de arte que es bastante interesante, que usted le va dando el seguimiento y usted leyendo obras de arte, por ejemplo, usted va poniendo la mente a funcionar. O sea, la lectura debe de prevalecer siempre, desde temprano. O sea, nosotros tenemos que educar a nuestros jóvenes que lamentablemente no quieren leer y quieren estudiar para exámenes, que es una práctica bastante pésima, porque si usted solamente estudió para un examen, sobre todo muchos estudiantes de medicina, que yo le digo, no, es que esto yo no quiero que ustedes solo aprendan, a mí no me importa que usted pase o no el examen, a mí lo que me importa es que usted, lo que usted estudió, lo que usted leyó, usted se lo aprende, pero en la medida en que usted no lee, usted va a tener más dificultades para el entendimiento. Por eso es que la lectura debe de empezar desde bien temprano. Señores, nosotros aprendimos, los hermanos Polanco, a leer antes de llegar a la escuela. Bueno, en mi época se llegaba a la escuela, era a los 7 años. Y nosotros ya leíamos prácticamente paquitos, esos paquitos que vendían antes, esos de Calimán, etcétera. Con eso fue que la mayoría de nuestros hermanos y todos empezamos a leer esos paquitos grandotes que había. Pero lamentablemente ahora todo es muy fácil porque usted con el audio, usted se pone un audífono y usted está oyendo que le están leyendo un cuento. Entonces, lamentablemente, usted no está desarrollando su memoria. Usted, por ejemplo, ustedes ven las faltas de ortografía que se cometen escribiendo, testeando. Pues lamentablemente no estamos utilizando la mente. Por eso es que se predice que, por ejemplo, actualmente hay alrededor de 60 millones de personas con demencia senil en todo el mundo. Pero se prevé que para el 2050 va a haber aproximadamente 160 millones de personas con esto. ¿Y por qué? Porque cada día, claro, la población está aumentando, la población está envejeciendo, son factores importantes, el envejecimiento, la longevidad, pero también estamos quitándonos el hábito de la lectura. El sedentarismo es un factor bastante importante. Mira, nosotros tenemos que caminar porque uno de los factores que favorece el que usted no le dé Alzheimer es el ejercicio físico. O sea, no solamente ejercicio intelectual previene el Alzheimer, sino el ejercicio físico, o sea, que es bastante importante. Y la parte de la alimentación, ¿se puede mencionar algún aspecto en cuanto, igual que la lectura, ya en el orden intelectual, pueda contribuir a evitar que nos acerquemos a Alzheimer? Muy interesante, muy interesante. Mientras más saludable es la dieta, menos predisposición al Alzheimer. Por ejemplo, está demostrado que el déficit de vitamina D, está involucrado y toda la literatura lo menciona, conlleva a la demencia senil, pero también de vitaminas bastante importantes como son las 3 vitaminas neurotropas. El déficit de vitamina B1, B6 y B12 también conlleva, o sea que de ahí la importancia a esa dieta balanceada que nosotros debemos de llevar. O sea, si bien es cierto que todavía no se sabe la causa principal, por eso no tenemos un tratamiento específico, o sea que lo importante es la prevención con estas actividades tanto físicas como alimentarias, como si usted tiene un problema de hipercolesterolemia, manejarla para evitar el ACV isquémico que conlleva demencia. No hay un tratamiento específico, pero sí sabemos que hay actividades que nosotros podemos realizar que nos pueden prevenir el Alzheimer. Doctor Polanco, mire, usted ha mencionado algo que es un bombillo que usted le ha encendido a mucha gente en este momento. Usar vitamina D, D3, B1, B12, B6. Entonces, wow, qué fácil lo ha puesto. Tengo un amigo, un familiar que viene de Nueva York. Oye, tráeme B1, B2, tráeme todo lo que tenga aceite de pescado, fish oil, y yo empiezo a comprar y a tomar eso. Resolví, doctor, lo hago así. No, no, no. Eso es lo que mucha gente hace, doctor. Sí, Quizás pero hemos hecho en determinado momento de la vida, beber de todo eso, omega 3, todo eso. sí, lo que pasa es que la actividad tiene que ser balanceada. Por ejemplo, hay vitaminas que son liposolubles, que usted no la puede tomar en exceso.
A, D, E, K, porque tienden a acumularse. Nosotros conocemos en el ámbito médico como las vitaminas ADEC, A, D, E, K. Entonces son liposolubles, se disuelven en lípidos, en grasa, tienden a acumularse. Entonces por eso es que lo más importante, oye, si lleva una dieta balanceada, equilibrada, aumentando lo que es el consumo, porque en todas las dietas que ustedes ven que los nutriólogos prescriben, ¿qué es lo que hay? Más frutas y vegetales que carbohidratos, porque los carbohidratos en sentido general se van a convertir en grasas, y las grasas también ustedes saben que son bastante dañinas, o sea, por eso, pero lamentablemente en nuestra dieta, pues nosotros no queremos consumir frutas, no queremos consumir vegetales, no queremos consumir granos tampoco, que aquí vamos a tener una gran cantidad de minerales, por ejemplo, vamos a tener el magnesio, que es bastante importante incluso para nuestro sistema inmunológico. El magnesio, por ejemplo, tiene que ver en más de 300 actividades metabólicas de nuestro cuerpo. Sin embargo, usted ve personas aquí en nuestro país que tienen déficit de magnesio. Entonces, por eso ustedes van a ver que ahora con el COVID, ustedes ven que muchos pacientes, muchos médicos le dicen, mira, magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio aumenta el estado inmunológico suyo, estimula el sistema inmune, estimula la sexualidad. Y bueno, con eso por lo menos uno logra que las personas utilicen esos minerales, porque cuando tú le hablas de sexualidad a la persona, pues ahí se le prende un bombillito y todo el mundo quiere estar sexualmente activo. Pero bueno, todo eso se logra caminando, o sea, haciendo ejercicio, que es bastante importante, comiendo una dieta saludable. O sea, eso es lo más importante en este sentido. Y con respecto al Alzheimer, señores, ustedes no se imaginan la carga que es para la familia cuando tienen a un pariente, a un familiar que padece de Alzheimer, porque Oh, ahí es que yo quiero entrar. sí, ok, ¿Cuál es el comportamiento de la familia frente a ese paciente que muestra Alzheimer? bien, ese paciente debe de ser atendido básicamente por la familia. Ese es el problema, hay que turnarse. ¿Por qué? Porque ningún cuidador, a menos que no sea, por ejemplo, en países desarrollados, que se le paga bastante bien, en Estados Unidos, que le pone un cuidador cada 12 horas, pero en países subdesarrollados tiene que ser la familia hacerse cargo de esa madre, de ese padre que tiene Alzheimer. Y hay muchos conflictos familiares con respecto a eso, porque en ocasiones, sobre todo cuando la familia no es muy numerosa, tiende a cansarse la gente. Ese es el bendito problema. ¿Por qué? Porque es un paciente que es dependiente. Hay que hacerle prácticamente todo, porque todo se le olvida. Incluso hay muchos pacientes que se le olvida comer. Tienen olvido. Ellos recuerdan, por ejemplo, los acontecimientos del pasado, de la década de los 70, se acuerdan de todo, por ejemplo, de los 60, pero de los eventos recientes prácticamente nada. A veces hay familiares que se deprimen porque su madre no los reconoce, no sabe, pero tú eres Alfredo, hola Alfredo, ahora que me estoy dando cuenta, pero tiene una hora conmigo, o sea, y después que me reconoce, todo eso pasa y lamentablemente pues no hay un tratamiento específico para este padecimiento crónico, ya que es una enfermedad progresiva y degenerativa, que el paciente primero comienza olvidándose algunos eventos y luego ya el paciente no se acuerda prácticamente de nada y vuelve a intentar bañarse porque no, cree que no se ha bañado, pero se ha bañado 2 veces. O sea, todo se le olvida. Inclusive cuando usted se le olvida que ha comido, es una situación bastante grave. De modo que es importante que los familiares identifiquen con tiempo este padecimiento en cualquier paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los psiquiatras, los neurólogos, por ejemplo, podrían primero buscar la causa, porque no todas las demencias representan el Alzheimer. Usted puede tener una demencia por un problema vascular y si es intervenido por un neurólogo, o neurocirujano incluso, pues podría detenerse, podría incluso revertirse en los casos de los pacientes que tienen accidente cerebrovascular. O sea que es importante por eso
que no todo lo que nosotros veamos que tengan pérdida de la memoria, decir que tiene una demencia de Alzheimer. No, no, no. Ese paciente debe de ser evaluado neurológicamente, se le debe hacer una tomografía, porque muchas veces usted cree que es un paciente demente que tiene, y cuando le hace una tomografía o una resonancia magnética, usted va a encontrar que ese paciente tiene un tumor cerebral. Entonces, por eso, un buen historial clínico es bastante importante, un examen físico, un examen neurológico e incluso imágenes para ver si el paciente tiene algún tumor cerebral o una isquemia cerebral o una trombosis cerebral, que es bastante importante. El caso Doctor, de... Adelante, Liz. sí, Perdón. Entonces, el Alzheimer es irreversible en todo momento. Sí, es irreversible, es irreversible. Eso hemos revisado las últimas literaturas. Sin embargo, es importante que cada paciente o cada familiar que tenga a un miembro de su familia que busque la consulta del especialista. O sea, no dejarlo ahí, tirado, tiene Alzheimer y ya, sino que hay que buscar siempre las alternativas. Y lógicamente hay medicamentos, estuvimos revisando bien, que pueden predisponer a que un paciente también tenga una demencia senil. Estuvimos revisando muchos de esos medicamentos que se utilizan para dormir, que las personas quieren estar ahora. Señores, eso es increíble. La gran cantidad de pacientes que te piden, doctor, mire, yo no duermo de noche, sobre todo las damas, que será lo que está pasando con las mujeres dominicanas, por muy joven que sean. ¿Y cómo es posible? Y yo me duermo hasta en una mecedora. Yo voy, llego a mi casa un ratito, como, y ahí hay que despertarme y después me duermo toda mi noche. Pero yo veo gente que lamentablemente, doctor, indíqueme, indíqueme. Entonces, no, trate de ver cómo usted hace ejercicio, usted camina, que usted, si usted hace ejercicio y usted hace alguna actividad, usted se va a dormir sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando usted lleva una vida completamente sedentaria, que usted se levanta, se acuesta, se levanta, se acuesta, hay que correrle a la cama, señores. A la hora, solamente la cama es para acostarse, lo ideal. Usted no está enfermo, usted no tiene que estar acostado de día, durmiendo una siesta, una cosa, pero por Dios, eso lamentablemente conlleva a que usted no tenga sueño en las noches y lamentablemente va a tener insomnio y va a tener que usar medicamentos para dormir y eso le va a predisponer a que usted tenga una demencia senil. O sea que vamos a evitar, vamos a tratar de evitar el uso de medicamentos que no sean estrictamente necesarios. Ya hemos hablado en algunos capítulos sobre esto. ¿El Alzheimer aparece más en hombres o en mujeres? Dice la literatura más frecuente en mujeres, eh, en algunas literaturas, aunque hay estudios que dicen que da igual a igual, pero en mujeres, ahora hay una situación, yo veo en nuestra sociedad que hay más viudas, entonces la mujer como que dura más que el hombre. Yo diría que será por eso, mientras más longevo es, mientras más viejo la persona, más posibilidades tiene de presentar lo que es la demencia senil, incluido el Alzheimer. Y en cuanto doctor, a las clases sociales, porque hay especificaciones, quién sabe, pero quiero preguntarle, en clases sociales puede encontrar alguna diferenciación en incidencia. Sí, se habla de que en el estrato social, mientras más deprimido es, más pobre. Los países más pobres, por ejemplo, de Latinoamérica, son los países que más personas tienen con Alzheimer. Y por eso se habla mucho de lo que tiene que ver lo cultural, lo social. Si usted no interactúa con otras personas, usted no va a desarrollar su mente. Por eso estamos hablando que, por ejemplo, el llenar crucigrama y todo eso te despierta la mente. El estar siempre en actividad, la mente te la despierta. O sea que nosotros tenemos que mover nuestra mente, así como nosotros tenemos que mover nuestro cuerpo, tenemos que mover nuestra mente. doctor, usted hablaba ahorita de los países desarrollados, tienen una especialidad. O sea, la gente en las familias contratan un personal entrenado, capacitado, exclusivamente para la atención a la persona envejeciente. Y eso tienen un rigor, allá hay un departamento que le da seguimiento. Una persona no puede trabajar
más de las horas que tiene estipulado tratando a un envejeciente. O sea, sabe que tiene un límite de tiempo para la tolerancia con ese envejeciente, por un asunto de qué sé yo, el consenso. Nosotros aquí no tenemos eso. Aquí no tenemos esa especialidad y, y acudimos al asilo, y el asilo entonces tiene 40, 50 envejecientes, pero tiene 4 o 5 monjitas, una enfermera, 2 enfermeras que la atienden y no dan abasto. Y entonces ahí lo que hace es que se deprimen más los envejecientes. Sí, Pienso yo. sí, es una situación sumamente difícil. Y eso que usted dice, wow, Licho, importantísimo. Eso conlleva más al deterioro cognitivo del paciente. O sea, aquí llevar a un paciente a un asilo en sentido general, por eso que hay personas que dicen, ahora que están bien, cuando están bien, mira, no me lleven a un asilo, porque esa situación que usted ve en la mayoría de los asilos es deprimente, porque es lo que usted dice. Debería de ser, por ejemplo, como en medicina, un cuidador para cada 4 pacientes, pero imagínese usted, donde hay 40 pacientes en un asilo, imagínese usted cómo vamos a tener 10 personas atendiendo. O sea, que es un poquito difícil en países como el nuestro, donde hay déficit de muchas cosas. Entonces, por eso es que hay muchas personas que dicen, bueno, yo estoy trabajando ahora, pero es para que no me lleven a un asilo. Pero imagínese usted, después que usted está anciano, que usted no sabe, usted depende ya de la benevolencia de sus hijos, de sus Y, parientes. O y sea, que muchos no eso tienen conciencia de eso. bueno, es difícil la situación. Y a ese paciente que tiene Alzheimer, que hay que hacérselo prácticamente todo es una situación. ¿Cuál es su recomendación entonces, doctor, en ese Bueno, sentido? en este ¿Qué sentido es, debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer? Debería hacer. bueno, orientar, lo primero, porque señores, aunque estas son situaciones que difícilmente pueden ser prevenibles, pero ante los primeros indicios debería de haber anuncios. Yo siempre lo digo, el Ministerio de Salud Pública, poner anuncios sobre los primeros indicios de esta enfermedad, que es bastante importante. Miren que la Organización Mundial de la Salud decretó un mes, el mes de septiembre, como el mes de la demencia o del Alzheimer. Pero precisamente para esto, para llamar la atención, porque si usted diagnostica con tiempo una enfermedad, una entidad clínica, hay medicamentos o hay situaciones que usted si interviene podría retrasar el deterioro rápido hacia esa enfermedad. O sea, por eso es que digo, si nosotros descubrimos a tiempo esta enfermedad, posiblemente podríamos intervenir con tiempo, pero lamentablemente, si no hay orientación sobre lo que es, una persona puede estar hablando incoherente y lo que da es está loco, pero no intervenimos, no le llamamos al médico, al neurólogo o al psiquiatra para ver si es un Alzheimer que tiene. Entonces yo creo que debería, para eso es precisamente que hay el Día Internacional de tal entidad o el Mes Internacional de eso, para que se llame la atención, para que se hagan diagnósticos a tiempo y pueda haber intervenciones a tiempo. Y a la familia que deben de tener, debemos de tener comprensión con respecto a esta enfermedad y no cargarle a una sola persona esto, porque es una situación bastante difícil para las familias que tienen pacientes con lo que es la demencia senil. Me surge, doctor, escuchándolo, atendiéndolo, aprendiendo de este tema tan interesante que usted está desarrollando hoy, el Alzheimer. ¿Cómo es la socialización de ustedes los profesionales con esas personas que están iniciando una vida con Alzheimer? Si lo primero es ver un familiar tiene que estar a cargo, por ejemplo, en el equipo del manejo del Alzheimer, porque inclusive en Estados Unidos, que tienen todos los recursos para la medicina, los recomiendan. Debe de haber un familiar encargado de llevar la batuta con este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente que tiene Alzheimer también puede tener otras patologías, o es diabético, o es hipertenso, o ha tenido trombosis cerebral, etcétera. Entonces, ese familiar que es la cabeza, nosotros como médicos, con esa persona es que debemos de dialogar, interactuar
y dar los lineamientos para el manejo de este paciente. O sea, que es una situación que debe de involucrar a la familia, y no solamente un familiar. Hay ocasiones que en la consulta deben de ir por lo menos 2 familiares, porque ahí un familiar puede ir a quejarse de que todos se lo dejan a él, y entonces pueden haber conflictos. Incluso se habla de que hay muchos conflictos familiares con respecto a esta enfermedad. Sin embargo, mi inquietud es directamente refiriéndome al paciente. Sí. Ustedes y el paciente. Bueno, es que el paciente, prácticamente el paciente está frente a ti. Ya cuando la enfermedad está muy avanzada, pues el paciente desconoce incluso lo que se le está preguntando. O sea, que por eso es que casi siempre quien da la historia y habla de eso es el familiar que está a su lado. Mire, le voy a pedir disculpas porque por la estructuración de mi pregunta. No hay problema. Aunque al inicio yo le mencionaba, cuando está, valga la redundancia, iniciando la situación que aparece en el paciente y que ahí hay una interacción de cuestionamientos directos del profesional de la medicina con ese nuevo paciente que le ha aparecido algo que no es normal. En esos inicios, cuando todavía el paciente se puede decir, sí, maneja algunas situaciones psíquicas, psicológicas. Gregory, ya entiendo, ya perfectamente. Sí, en principios. Perdón, Licho quiere aportar algo. Sí. No, deja que él termine la idea. En principios, el paciente se le olvidan algunos eventos. No es tan difícil interactuar con el médico porque él está explicando al médico lo que está sintiendo. Y a veces el paciente acude solo a las consultas, precisamente porque tiene incluso hasta vergüenza de que un familiar lo sepa. Entonces ya ahí nosotros como médicos que estamos interactuando con ese paciente que le está comenzando el problema de demencia, ya ahí es que nosotros tenemos que solicitar lo que debe de ir acompañado de un familiar, y tenemos que ir explicándole a ese paciente el que está iniciando un proceso de demencia. Sí, es interesante esa pregunta, porque en principio el paciente reconoce prácticamente todo, simplemente, no, es que la llave yo no la encontraba, mire, me preocupó mucho, y todo eso porque el paciente reconoce prácticamente todo, pero es que se le van olvidando los eventos en la medida en que va pasando los meses, los años, y llegará un momento en que ya lamentablemente no va a reconocer prácticamente nada, ni siquiera los alimentos. Es una situación. Me imagino que el paciente al principio trata de con el médico manejar esa situación y quizás revertirla y poner de su parte. Es como un drama. Sí, aparenta un drama y trata de disimular muchas cosas, incluso conversando. Ay, se me olvidó, pero mire tal cosa. Sí, es una situación un poco complicada, de verdad. Doctor, yo no sé si usted tiene tiempo, tenemos que hacer una pausa, pero si usted no tiene tiempo, yo quiero que el otro tema, la otra semana, continuemos con este tema. Bueno, pues la próxima semana vamos a continuar, porque es bastante importante y es como les decía, septiembre fue declarado por la Organización Mundial de la Salud el mes de la demencia senil, el mes del Alzheimer. O sea, por la importancia, no solamente un día, no solamente mañana, que es el día 21 de septiembre del año 2012, el mes del Alzheimer. Vamos a tomar ese tema para la próxima semana, doctor. Si Dios porque quiere. Es súper interesante. Sí. Y necesario en nuestro país. Perfecto. Conocer. Pues nos veremos el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco. Me dejó, tuve por la experiencia que uno ha vivido con respecto a eso, me dejó realmente muy interesado en seguir conociendo ese tema de parte de un profesional como él, que domina tantos temas, tiene un conocimiento tan amplio, tan profundo de lo que es la medicina y sus diferentes manifestaciones en la salud de un ser humano. Doctor, gracias, de verdad que nos sentimos altamente orgullosos de su aporte que hace cada lunes aquí. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Pues el Alzheimer ha sido el tema de hoy con el doctor Alfredo Polanco. La primera parte. La primera parte. No se sabe cuántas partes vamos a llevar. La otra parte tendremos una intervención interesante de eso. Nos veremos en breve porque vamos a una pausa. Ahora, doctor, pase buen día. Hasta luego.